Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. El día de hoy hemos invitado al senador Germán Martínez, senador del Grupo Independiente en el Senado, una voz siempre crítica, aguda, para analizar lo que hemos visto esta semana, no solamente en términos de la Suprema Corte de Justicia, la renuncia del ministro Saldívar, las repercusiones que esto tiene en el Poder Judicial, sino todo lo que hemos visto en la semana, porque está pues el debate por el paquete presupuestal, ¿no es cierto?, que ha estado muy candente, ha estado muy incendiado. Hay un grupo de diputados ahí que no le quieren dar dinero a Acapulco, senador, como si no lo necesitara, óigame. Pero bueno, primero, bienvenido, gracias Germán por estar aquí. Leonardo, es un gusto para mí. Víctor, muchas gracias por la invitación, en verdad. Don Víctor Piz, buenas noches. Gracias, buenas noches, bienvenido, senador. Empecemos por el derecho, que es una de tus vocaciones y de tus vocaciones más firmes y continuas a lo largo de toda tu carrera política. Y lo que me conduce a preguntarte sobre lo que hemos visto en la Suprema Corte, la renuncia del ministro Saldívar, lo que desde fuera muchos leemos como un fuera máscaras. Parecía que el ministro Saldívar era proclive, simpatizante, inclinado a favorecer a la 4T. Y hoy con la renuncia y con lo que él dice, sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum, pero sin puesto, sin cargo, lo cual está interesante porque la ley tiene un impedimento ahí, ¿no es cierto?, para que no pueda ejercer ningún cargo público. Pero es un fuera máscaras. Era el ministro del presidente que ahora pública y abiertamente reconoce que simpatiza con la 4T. ¿Así lo debemos leer? Sí, déjame decir con lo que acabas de expresar sobre los diputados, sobre el presupuesto, sobre lo que pasa en el Poder Judicial. Deja anclarme en un lugar. Soy senador de la República y yo quiero vivir en una república. Y la república se inventó en Francia y se inventó en México por Benito Juárez para que no hubiera el poder de un solo hombre, de una monarquía, de un rey. En Francia hasta le cortaron la cabeza. Y aquí Benito Juárez fusiló al que se quería rey, emperador, claro, a Maximiliano. Entonces vivimos en una república y la república es un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Los tres en igualdad de circunstancias, cada uno con sus atribuciones, cada uno con sus competencias. Y eso le cuesta trabajo a cada uno de los poderes entender que hay otro, que el contrapesos, eso del checks and balance famoso de los fundadores de la República en Estados Unidos. Entonces, yo creo que eso no lo acaba de entender la 4T, o quiere que haya más poderes, el poder legislativo, ejecutivo, judicial y el mañanero. Entonces, que desde ahí se dicten las leyes y ahí se resuelvan los conflictos y ahí en la mañana se ejecuten las acciones. Entonces, no. Eso no es. Vivimos en una república. Yo soy un senador de la República y creo que el presidente, respondiendo a la primera parte de tu pregunta, no quiere intermediarios ni contrapesos, quiere directo, le habla directo a los ciudadanos, quiere entrega directa de fondos, sí. Quiere que él sea el gran padre, señor y dador de vida. Y eso se llama presidencialismo. Y luego tenemos todos un presidente chiquito dentro de cada uno. Uno quiere ser presidente de la colonia, otro presidente de la sociedad de alumnos, otro presidente de los condóminos. De los condóminos, otro presidente del club de fútbol, otro presidente de no sé qué. Y Saldívar fue presidente del Poder Judicial y exacerbó el presidencialismo dentro del Poder Judicial. No lo digo yo, lo dice el Instituto de Investigaciones Jurídicas en un documento que hace propuestas para reformar el Poder Judicial. ¿Se necesita reformar el Poder Judicial? Sí, de una vez lo digo, sí. Allí hay corrupción, ahí hay problemas, ahí hay temas de turnos y amiguismos y influyentismos para resolver asuntos. Sí se necesita eso, pero no hay que resolver los problemas con hacha y a golpes y a desaparecerlo y aniquilarlo. Y como no creen en los contrapesos y como no creen en la división de poderes, ellos van por todas las canicas. Ellos van por todo el poder, no quieren vivir en una república. En el fondo, quieren vivir en una monarquía. En el fondo, quieren ser más Maximiliano de Macuspana que Benito Juárez de Guelatao. Pero no es una gran contradicción, Germán. Tú estuviste allá adentro, tú los conociste, los trataste. Viste a Andrés Manuel candidato, ¿no?, al líder social que prometía un cambio y una serie de cosas, y que hoy, 5 años después, si ponemos en el balance y decimos, ¿qué óvole? ¿Y dónde quedó, no? ¿Dónde quedó la no corrupción? ¿Dónde quedó
los soldados a los cuarteles. Ese es el punto que yo iba a decir, que es otra traición a Benito Juárez que tanto invocan. Porque si alguien quería carácter civil en el mando de las Fuerzas Armadas, era él. Era Benito Juárez. Y eso propusieron, que los militares a los cuarteles. Y ahora no solo está militarizada las vacunas, no solo está militarizado el aeropuerto, sino está militarizada ya la vida civil en muchos ámbitos que no le corresponden y que a Claudia o a Xóchitl o a Samuel García o a quien sea le va a costar un trabajo desmilitarizar y desmontar toda esa estructura en donde los militares están en los contratazos de adjudicación directa, sin concurso, sin competencia, sino a dedo, contratos a dedo para el Tren Maya, contratos a dedo para todo. Todo. Allí, entonces, le va a costar trabajo eso al próximo presidente, desmontar todos esos contratazos. Ya hay pocos soldados en los balazos, muchos soldados en los contratazos. Entonces, esta militarización que estamos viendo también apuntala el poder de un solo hombre, del comandante único supremo claro. de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no hay Fonden en Acapulco? Muy sencillo, porque todo lo entregan los militares. ¿Para qué quieren el Fonden? Bueno, déjame decirte lo peor de todo. En los primeros días que muchos capitalinos y ciudadanos de otras partes de la República empezaron a volcarse en ayuda a Acapulco, ¿cómo es la sociedad mexicana? Solidaria y comprometida. En su coche un señor llevando cobijas y otra persona llevando a su edificio. Los paraban los militares y lo incautaban, porque los únicos responsables de entregar son, en esos primeros días, los militares. Luego ya como que doblaron la rigidez y dijeron, bueno, está bien, que entreguen otros. Y entraron las fundaciones, pero... Eso en una emergencia, pero en la vida ordinaria, sin emergencia, en las aduanas entorpecen el libre comercio. Sí. Que entorpecen el libre flujo de mercancías. Yo no digo que no se esculquen, yo no digo que no se vigile, claro. Yo no digo que no se cuiden nuestras fronteras, pero el libre comercio también tiene sus tiempos, sus maneras, sus ritmos. Las grandes empresas del mundo que han capturado las más grandes inversiones son de logística, pues es Amazon, claro. Es Jeff Bezos, claro. Y eso es porque tienen sus entradas y sus salidas perfectamente claras. Es tiempo, que es el único recurso en el que somos todos iguales. Todos tenemos el mismo tiempo. Y el gobierno, el buen gobierno, esto lo decía Castillo Peraza, yo no voy a plagiar, el buen gobierno es el que no hace perder el tiempo a los ciudadanos. Y en la emergencia, los soldados detenían, pero en la vida diaria, en las aduanas, detienen el libre comercio, en los aeropuertos detienen el libre flujo de las personas y detienen el tiempo y hacen perder el tiempo. Un mal gobierno es el que te hace perder el tiempo. Y un buen gobierno es el que te hace rendir tu poco tiempo que tengas, tus 50, 60, 80 años de vida. Saldívar, regresemos a eso, porque si no nos vamos por muchas cosas. Hay dos Saldívares. Un Saldívar litigante, profesor. Un Saldívar que escribía que la justicia debía ser cotidiana. Nexos, junio 2006, junto con Ana Laura Magaloni, con argumentos claros, con referencias al Tribunal Constitucional de Estados Unidos, con precedentes internacionales. Un Saldívar, de verdad, con grandes argumentos, un profesor sabio, yo quiero decirlo así, y un ministro con resoluciones correctas. Pero la presidencia de la Suprema Corte de Saldívar presidente, se volvió loco. De poder, de petulancia, de arrogancia. Hizo una reforma judicial que el presidente ya ha dicho que no sirve, que se necesita una. Ricardo Monreal dijo que se necesita una. Son gente de Morena. Olga Sánchez Cordero, ministra, secretaria de Gobernación, dijo que se necesitaba una reforma judicial. O sea, la de Arturo no sirvió. Pero lo dijo el presidente, no yo. Yo voté en contra y votó Menchaca, el gobernador de Hidalgo de Morena, en contra. Entonces, Saldívar presidente enloqueció. Y ahora que Norma Piña quedó de presidenta, pues quedó todo descolocado, y en su carta dice que ya solo queda un espacio marginal. Los espacios marginales para un ministro
se usan con votos particulares. Él sabe usar votos particulares, tiene votos particulares interesantísimos, que no solo he leído, he estudiado. Saldívar es la expresión del lacayo del monarca, del lacayo que de manera abyecta y genuflexo, arrodillado frente a Palacio, obsequioso, hace lo que le dice el otro poder, y ya lo de la división de poderes no le importó. Y ya lo de hacer que valga la Constitución por parejo a todos, no le importó. Y la prueba fundamental, la prueba reina que digo de lo que estoy afirmando, no estoy calumniando, es que quería 2 años más en la presidencia. Sí, claro. Contrario a la Constitución, quería 2 años más. Él hizo ese intento, él, no. Respaldado por Palacio. Respaldado por Palacio, y en la bancada de Morena, pues ahí hubo problemas, y eso, yo conozco la historia. Él quería eso. Quedarse más tiempo. Por eso dijo, hoy marginal, pues es 1 año. Él quería los 6 años. Si le hubieran dicho los 6 años, no hubiera rendido, no hubiera dado esta cuenta. Pero luego da un paso atrás. ¿Qué le gana? El pudor, y dijo, no va a ser mucho. Voy a pasar a la historia como el dictador de la corte. Pues no le gana ni el pudor, no se excusó excusó ni para resolver ese asunto. Se debió haber excusado, no se excusó. Pero no se votó. Luego fue a la corte. Entonces, yo sí entiendo que Saldívar, en ese sentido, queda de ver. No, los ciclos de la vida, en este sentido, lo dijo Leticia Bonifaz, no los cierra uno por su voluntad, lo cierra la Constitución. Hay una garantía de los jueces en el país, una garantía judicial para los jueces, que se llama inamovilidad. No se le puede andar moviendo a un juez. Eso se llama también irrenunciabilidad. No. Y por lo tanto, tiene que haber una causa grave que califique el Senado de la República. ¿La hay en este caso? Pues claro que no. Ir a la Cuarta Transformación es un derecho político, que él vote por el que le dé su gana. Pero ir a una campaña, pues yo no la considero. No es una causa grave, no está enfermo. No está enfermo, no está presionado, no está amenazado por el crimen, sí. No está, en fin. No hay. Es decir, ahí constitucionalmente no se cumple ese requisito de que una causa grave sea motivo para que un ministro se retire. Pues no es a contentillo de lo que yo diga. Y dice, es que mi libre desarrollo a la personalidad, con eso me acojo y me voy a la campaña. Bueno, pues con el libre desarrollo de la personalidad yo voy y asalto Perisur. O sea, y ya yo voy y asalto un mercado porque yo tengo el derecho a desarrollarme como un ladrón. Entonces, pues no. Por ende, el Senado debiera rechazar esa solicitud. Debería comparecer a enseñar su causa grave. Pero nadie lo va a llamar, ¿o sí? Cuando fue a pedir el voto al Senado, dijo que la deferencia al Poder Legislativo, pues deferencia es cortesía, es aceptación, es que le vaya a explicar. Pues yo quiero que vaya y explique la causa grave. Igual y me convence. Porque, sí. Igual y digo, qué barbaridad, lo están presionando. Igual y digo, bueno, es cierto, está en riesgo. Lo que va es a hacer un diseño de reforma judicial que lastime a los otros 2 poderes, él con su mentalidad y con sus argumentos, porque es inteligente. No, y además es un experto en la materia, ¿no? Por supuesto. Pero lo que tú estás diciendo, este hombre era un progresista, como él se vende hoy en día. Es decir, fue un hombre de derecho, un ministro de la Corte que impulsó iniciativas de avance social, de vanguardia, y luego se convirtió en un dictador. Se quitó la toga y se desnudó éticamente. Anda por la calle desnudo éticamente. Sí, bueno, él dice que la causa grave no es causa fatídica, ¿no? Y que justo le asiste la razón por esto que decía, senador, de la deferencia, y que la causa grave puede ser lo importante, lo relevante, que fue lo que le dijo a Ciro Gómez Leiva. Pero bueno, recordaba ahora, por lo que estabas diciendo, de su papel como presidente de la Corte, que hay gente que dice, bueno, él abdicó a su juramento de respetar la Constitución, y por eso incluso tendría que haber un juicio de procedencia y desaforarlo, ¿no? O sea, no renunciar, sino juicio de procedencia. La gravedad de la causa no la juzga el peticionario. Pues no. La juzga el Senado de la República. Claro. Eso de entrada. O sea, él como juez debe saber, entonces si yo llego diciendo que es grave esto, ¿me daría la razón a mí como actor en una demanda de amparo? No, el juez en este caso no es él.
El juez, en este caso, para calificar la causa grave, Es es el Senado. Primero el Ejecutivo. El Ejecutivo se la podía rechazar, la acepta. Dice la Constitución, usa el verbo aceptar. Y la Constitución dice el verbo aprobar el Senado. Entonces, primero, él no califica, que no venga con cuentos. Segundo, yo sí creo que Saldívar tiene, yo insisto, un pasado bueno. Sin embargo, como presidente, aquí debo dejar dicho algo, aquí en el Financiero, aquí en la Silla Roja, yo revisaría como abogado los asuntos que él votó a favor y se resolvieron hasta por un voto. Y doy un ejemplo que le interesa a este periódico. Los asuntos de energía. Él condujo la sesión y ahí hubo votos y se votó 2 veces y hasta parecía casilla electoral con mapaches y votando 2 veces y todo. Él condujo esa sesión. La de la industria eléctrica, que tiene un arbitraje en Estados Unidos pendiente. Allí yo diría hay que revisar. Un juez parcial que abrazó una ideología que está en los documentos de Morena, Claro. Una ideología nacionalista, una ideología cerrada al mercado, una ideología que le pone trabas al libre tráfico y que ha puesto en duda su compromiso con las energías limpias de este país. Y ahí está el Tren Maya con diésel ecológico hecho en Deer Park, en Houston, pero diésel. Ahí está también su no incentivar las energías eólicas limpias en general. Entonces, abundo en esto, senador. Ahí están los recursos interpuestos por varios actores sociales en contra de esa LIE, que él como presidente mandó a la canastilla de los pendientes. A cambio de que no se le moviera el presupuesto, es lo que él vende. Él vende, a ustedes no les movieron nunca el presupuesto, ya ven qué Norma Piña. Eso es lo que vende a los jueces, a los secretarios y a todos. Eso es lo que él vende, a cambio de no dictar justicia, a cambio de meter el cajón del rezago judicial, que de por sí ya es mucho. Así es. Ahora, el presidente ya hizo 4 nombramientos de ministros, va por el 5º por esta circunstancia, y él dice, 2 me fallaron, se me voltearon. No, les puso una cosa, en el estilo del observador de ponerle epíteto a las personas y a las funciones y a los... Salieron conservas, dijo, ¿no? Bueno, sí. Y ahora dice que pues está pensando en una terna de mujeres, ¿no? Porque las mujeres son más responsables y bueno. Hay un debate interesante, senador, sobre el plazo. A Saldívar le quedaría un año, ¿no? Como ministro de la Corte, él terminaría en diciembre del 24, y el nombramiento que hará el presidente sería por 15 años, como fue el caso de la ministra Ríos Farjat. ¿Ahí qué va a pasar? Yo primero, por supuesto, las mujeres hacen mejor las cosas. Primero. Segundo, el plazo. Yo me esperaría a ver cómo mandan esa renuncia, con qué motivaciones la mandan esa renuncia, porque hay ministros provisionales e interinos que pueden serlo. Cuando se van, Yasmín pudo haber retirado para arreglar su tesis y que quedara un interino y regresar. En fin, sí existe en la Constitución un ministro interino. Pero aquí yo esperaría ver cómo lo mandan. Si lo mandan por 15 años, pues ya están confesando un poco que no va a haber plan C, que lo de elegir a los ministros es pura vacilada. Claro. Eso hay que decirlo. Bueno, lo dijo este señor de salida, que no estaba de acuerdo. Pero en jueces y en magistrados dejó libre lo de ministros. Yo estoy hablando de ministros. Por eso, si lo mandan por 15 años, aquí hay una confesión de que es una vacilada y que no se están tomando en serio esa reforma. Que no hay plan C. Que no hay plan C. Y que no va a haber elección por voto de ministros. De ministros. Sí. Porque el propio Saldívar ya dice que no de jueces y de magistrados, que ahí hay una carrera judicial. Bien. El tercer punto que yo diría sería, el ministro está impedido para ocupar 2 años. Va a buscar cómo nada más sea 1 año. Y a lo mejor él dice, yo no soy ministro en retiro, yo soy un ministro que renunció. Y entonces denme calidad de un ministro que renunció para que los 2 años se vuelvan 1 o no. Lo que busca es entrar al gabinete y yo
dice la ley orgánica de la administración, de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que sí puede haber retiros parciales e incluso se les da haber de retiro parcial, el 163 por ahí de la ley del Poder Judicial. Entonces, es interesante ver cómo nos lo plantea el Ejecutivo y qué trato le damos allí en la Cámara Pero yo sí creo que él buscará que el impedimento constitucional, que por regla general es de 2 años, para ser fiscal o para ser consejero jurídico. Consejero. Dice la ley orgánica que no puede representar a ningún otro poder. A ningún otro poder. Esa es la palabra. Ese cargo está vetado, entonces. Pues representa la Secretaría de Gobernación, lo representa un canciller en un juicio de extradición, lo representa. Entonces, sí buscará, con alguna interpretación, buscará que esa veda de 2 años se reduzca. Y aquí debo decir otra contradicción de Morena. Y querían 10 años para los que ocuparon un cargo. Querían 10 años de inhabilitación después de dejarlo, pues entonces ya dejó el cargo. Bueno, pero vamos a aplicarle la regla de Morena. No porque Morena sea un ejercicio de congruencia en ningún sentido. No, pero pues, dicen una cosa y se dicen 3 días después y votan en ese. La aprobación de la renuncia sí es por mayoría simple. Él dice que no está sí, ahí sí lo salva la omisión. Lo salva la omisión. La verdad es que hay una omisión. Todo debería ser como entra. Todo debe ser como sale y debería calificarse por mayoría calificada de 2/3 partes, pero no. Pero hay una omisión, no lo dice. No lo dice, por lo tanto es mayoría simple tampoco. ¿Y el nombramiento? El nombramiento sí es por 2/3 partes. Y ahí abusada la oposición, porque luego también la oposición colabora y luego hacen cuentas ahí y andan ahí. Déjame tocar este punto que puede parecer trivial o vulgar, pero ¿cómo está el tema de la pensión para un ministro renunciante? Si él quiere quedar en la categoría de renunciante y no en retiro, porque un ministro en retiro, los hemos entrevistado aquí, pues tiene derecho a su pensión, a su haber de retiro, como dice la ley, ¿no? Cosa que al presidente le ha hecho mucho ruido y les quiere tumbar y todas esas cosas. Hay 22 ministros en retiro. Hay 22 ministros en retiro con su pensión completa, como señala la ley. Un ministro renunciante tiene derecho a pensión. Es una muy buena pregunta. Primero debo decir que esa pensión es una garantía para el ciudadano, no para él. Para que no se vaya a trabajar, para que no se vaya a vender con alguien a quien le dictó una sentencia millonaria. Claro, no se vaya a un bufete. No se vaya a un bufete o algo. Y litigue después. Sí, claro. Así es. Para eso son las pensiones. Para eso son las garantías judiciales en este caso y las pensiones. Entonces no es un privilegio de la persona, sino es una protección del cargo. Explícaselo al presidente. Si no, al presidente ya no le puedo yo explicar. Ya le quise explicar lo del IMSS y mira cómo me fue. Entonces ya, yo se lo explico a tu auditorio que es inteligente. Y entonces, tercero, eso está clarísimo que el haber de retiro es parcial. Por el tiempo que no lo podrá pedir de entrada por 15 años, lo tendrá que pedir por 14, que son los que sirvió. ¿A qué día? Ahorita es ministro dimitente, pero es ministro. ¿A qué día? Al día que lo aprobemos en el Senado. Ahí acaba. Okay. Ese día. El día que lo aprobó el Senado, empezó. Y el día que le calificó, le aprobó su renuncia el Senado, ahí acaba. Entonces, la ley está clarísima, haber de retiro parcial. Sí tiene derecho. Yo creo, lo apuesto, a que va a renunciar a su retiro para decir que no es ministro en retiro. Para decir que no es, que ya es un ciudadano normal de a pie y que como los 20 y tantos ministros que sí están en retiro, que ellos cobran, que él no está en esa pensión y que por lo tanto ya puede ser secretario de Gobernación y competirle a Alfonso Durazo a la Secretaría de Gobernación. O la Fiscalía, pudiera ser. O la Fiscalía, nada más que ahí sí hay un fiscal. Sí, que tiene un plazo. 9 años. Y que yo no lo veo. Pero que le anda haciendo agua, dicen por ahí. Entonces no, pues le andan haciendo agua a otro lado, pero yo lo veo entero, yo lo veo bien. Debo decir aquí, es un tema de lo de Ciro, lo está resolviendo bien, algunas cosas lo está haciendo correctamente. Yo veo ahí que el señor está en su posición, en su cargo, no se quiere ir. Y que no se va a ir como Saldívar.
o hay algunos que quisieran que se fuera. Eso es otra cosa. Ese es otro tema. Okay. Esa es otra cosa. Pero podría ser subprocurador, dicen, ¿no? No sé si eso si califica, o sea, si la restricción no le impide ser que es Esa es entrar por la puerta de atrás, entrar por la puerta de atrás. Pero es demasiado petulante el señor Saldívar no para aceptar ser acólito. Él quiere ser obispo. Sí, claro. Y de paz, y se puede cardenal también. A ver, rápido. Papa. No va a llegar. No va a llegar porque tendría que ser campaña quien vota por Arturo Saldívar. Ni en su condominio votan por Arturo Saldívar. Pero a ver. Por cierto, no está inhabilitado. Con la Constitución en la mano te lo puedo probar. No está inhabilitado para sustituir a Claudia Sheinbaum. Puede ser presidente de México. A ver, explícanos eso. No, revisen los requisitos en la Constitución, tiene todo, y retirarse 6 meses antes de la elección, pues faltamos a 6 meses antes de la elección. El señor está habilitado para ocupar el cargo de jefe de Morena o de presidente de candidato a la Sustituto, presidencia. en caso de que Claudia ganara las elecciones. Abusada señora Claudia Sheinbaum, ¿eh? No le... O sea, no podría ser senador, ni diputado, ni... Porque son de elección popular. Ajá, pero aquí ni como secretario de sustituto. Gobernación. Sí, o sea, no, señora Claudia Sheinbaum, pregúntele cómo le fue a Calderón. Calderón lo propuso. Si los 4 no le fueron leales a AMLO, los que propuso, pues Saldívar no le fue leal. Bajo ese argumento, Saldívar no le fue leal a Calderón, ni a Peña. Y el presidente sabe, lo digo también aquí en El Financiero, que están informados, y el presidente sabe que el ministro Saldívar, cuando fue abogado, en un despacho de abogados antes de ser ministro, también se benefició del FOBAPROA. Fue abogado de bancos. Qué belleza. Para limpiar su currículum ahí en el pedigrí de la 4T. Sabe bien el presidente escribió un libro sobre el FOBAPROA. Y le tundió con gusto. Entonces, aquí no es malo ser abogado, no es malo eso, pero las lecciones éticas y de decencia y de que conflictos de interés, lo justito, señor Saldívar, lo justito, porque hay quienes sí lo leemos, quienes sí le entendemos, quienes sí conocemos sus sentencias, conocimos sus libros, les apreciamos, se los reconocemos, conocemos sus lecciones en la academia y también conocemos su desempeño profesional. Le ha seguido la trayectoria. Nos quedan 3 minutos antes de la pausa y quiero 2 puntos rápidos ahí. Lo digo yo y lo pongo en esta palabra, pero tú dirás si estás de acuerdo o no. Arturo Saldívar es un traidor a la justicia, al Poder Judicial Federal, o es un hombre que se fue acomodando ahí a las circunstancias. Lo primero, no es traidor a Calderón, ¿eh? Eso sí, no. Primero, yo quiero decir a que no es traidor. No es traidor a otro poder, no él en su papel. Yo también eso quiero reivindicarlo. Si estoy hablando de separación de poderes, claro, cuando él habla de separación de poderes, sí. No puso ahí Calderón un empleado. Para que votara a favor de los proyectos de Calderón. Claro. Y dos argumentos doy de la época de Calderón en los que yo estoy de acuerdo con sus argumentos. Uno, porque tampoco vengo aquí yo a meter insidia y cizaña. Claro. Primero, el efecto corruptor, un argumentazo que liberó a Florence Cassés contra lo que quería el presidente Calderón. Y Saldívar votó a favor, si y su impulso en la guardería ABC. Y debo decir otras cosas buenas de él también. Una convocatoria, hace rato dijimos de las mujeres, una convocatoria exclusiva por primera vez en la historia para promocionar mujeres a juzgados y a magistradas. Viene de él. Viene de él. Ahí hay un compromiso. Yo sí quiero eso reconocer. O sea, es un personaje de luces y sombras, digamos. Por supuesto que hay 2. Sí. Hay 2. Yo ya lo he dicho así. Entonces, no traicionó eso. Yo creo que no traicionó a sí mismo. Traicionó a su Escuela Libre de Derecho. Traicionó a la UNAM, donde fue doctor. Traicionó a sus alumnos que lo oyeron hablar. Traicionó lo que escribió. ¿Ganó la ideología? ¿Ganó? Por supuesto. Gana la ideología parcial, gana el partidismo, gana la conveniencia. Su simpatía con el presidente. Simpatía, en fin. Y yo en ese sentido creo que le ganó el ego. Es y la que vanidad. Los 11 ministros que están sentados ahí en el pleno de la Corte, pues están para defender la Constitución, no un proyecto de gobierno, y fue lo que político, exacto. Se visten de negro para no enseñar colores. Claro. Se visten de negro para no enseñar colores. Y este señor ya se quitó la toga, ya enseñó el color y anda bichi, dirían en Sonora, encuerado en otros lados, desnudo en todo el país. Finalmente, su salida
debilita la Corte? Sí, le pega. Sí. Sí le pega al Poder Judicial. Le pega al Poder Judicial. Y luego él, desde afuera, quiere darle otro golpe al Poder Judicial. Eso ya sí es una suspicacia mía. En estos días, en esta semana que se ha hecho esta averiguación, que me parece muy puntual que nos digas fallos y cosas que él impulsó cuando era el progresista o el juez de avanzada, y ahora esta otra función, pero se dice que fue clave para estrangular y empujar al ministro Medina Mora, y que es el que le pasa la información de los fideicomisos al presidente de la República. ¿Qué dices de esto? No lo tengo yo, no tengo yo datos, tampoco yo voy a decir eso. Hay cosas que se quedaron cortas de impulsos, aprovechando eso, ¿no? He oído eso y he oído que también fue quien filtró lo del plagio de Yasmín, porque quería impulsar a otro a la presidencia. Sinceramente, no sé. Hay cosas en las que se quedó corto. Hizo un programa para liberar mujeres, del que se vio beneficiada, y qué bueno, Rosario Robles. Claro. Pero creo que los podemos contar a las mujeres que salieron con 2 dedos, con dos manos, sí. O sea, no sé. No es más de una decena. Sí, de verdad. Pero era bueno en su intención. Yo insisto en eso. Pero se quedó corto. Y los vicios del Poder Judicial, el nepotismo, el influyentismo, los abogados de los despachazos, siguieron. Miren, la justicia para los más pobres y desposeídos. No se acercó la justicia. Y él escribió de eso, junto con Ana Laura Magaloni, insisto. Él escribió de eso, una justicia cercana. Y las grandes inversiones, aquí en este periódico no me van a dejar mentir, las grandes inversiones directas que vienen a México no creen en la justicia de este país. No creen. Firmas tú un contrato con un arbitraje en Houston, en Los Ángeles o en Washington. Porque no le hacen caso a los tribunales aquí. Porque no tiene credibilidad nuestra justicia. No la dejó con mayor credibilidad. Esa es la verdad. Todas las de energía tienen arbitrajes en Londres, en Nueva York y en París. Ninguno aquí. Déjenos hacer una pausa. Estamos con el senador Germán Martínez. Volvemos enseguida. El oso de la ley Bonilla, hombre. Estamos de regreso con el senador revisando casos y cosas, pero citaste, senador, al principio del programa a Juárez, que a estos señores de Morena que hoy están tan activos en las cámaras y en la presidencia, se les llena la boca de citar a Juárez, ¿no? Y cuentan además una serie de mitos que yo te he escuchado desmentir con toda claridad, como lo de los fideicomisos, como lo de los dineros, como una serie de cosas que dicen que... Y pensaba yo, ahora que mencionabas este tema y el señalamiento a la ciudad de Sheinbaum que esté abusada y no sea que don Arturo la quiera sustituir, el único que pasa del judicial al ejecutivo en la historia de México es Benito Juárez. Sí, que yo me acuerde, sí, así, a lo mejor hubo alguno por ahí, algún otro, pero sí, es que era un paso natural. Era un paso natural de la Corte, sustituía al presidente, pero sí, en eso yo insisto, abusados. No al Poder Ejecutivo, como doña Olga Sánchez Cordero, que pasó de ministro a la Secretaría de Gobernación, y que debo reconocerle su honorabilidad en el asunto de los fideicomisos. Fue y se definió ahí, y yo creo que le ha de haber costado la senaduría. Pero, en fin, pero era la número 2. Ya se va a acabar la senaduría también. No, la senaduría me refiero a la reelección. No, ya uno se quiere ir a descansar a su rancho también. Era la segunda. Se tardó 5 años, doña Olga, ¿no? Se tardó 5 años. Acuérdate el paso por la ley Bonilla. Es verdaderamente vergonzoso. Y está grabado en video cuando le dice, no, eso está firme, eso ya no lo mueve nadie. O sea, la que defendió el derecho era una cosa vergonzosa. Le consta a ese asunto que yo interpuse un amicus curiae en contra de que se aumentara el periodo a Bonilla. Claro. De que se aumentara el periodo a Porfirio Muñoz Ledo, en paz descanse. Sí. Y a que se aumentara el plazo Arturo Saldívar, claro. Y por supuesto al presidente de la República. Bueno, pues si para eso está la Constitución. No, es que me siento muy bien ahorita. ¿Por qué no echamos otros 2? Oiga, eso no se vale.
Y Bonilla se quería quedar ahí. Por Hoy, supuesto. ahí está contigo en el Senado. Espero se saluden todos los días. ¿Qué va a pasar con la reforma a la ley del Poder Judicial en materia de fideicomisos, senador? ¿Se va a controvertir? Porque bueno, Ya la congeló un juez, ¿no? Ya un juez ya otorgó una suspensión. Sí, debo decir que ya hay 2 suspensiones. Ya. 2. Ujú. Primero. Y segundo, debo decir que yo ya firmé una acción de inconstitucionalidad. Ya. Se vence el plazo el 26 de noviembre, pero como es domingo es de inhábil hasta Pasa el al día 27, siguiente, al día correcto. siguiente. El 27 se vence el plazo para impugnar vía acción de inconstitucionalidad esa reforma. Y por supuesto que yo entiendo que en estos días le iban a presentar, se juntan las firmas, ahí el PRI, PAN, MC, juntan las firmas. Grupo Plural. El Grupo Plural, por supuesto que firmé, y firmamos todos, y Y va la, y va a la acción de va la acción. inconstitución. Ahí la clave es saber si de una vez se suspende los efectos de los fideicomisos. ¿Cómo? Se suspendieron los efectos de la ley de remuneraciones, que lo suspendió el lasallista Pérez Dayán. Pérez Dayán. Alberto Pérez Dayán. Muy buen Sí, ministro. porque y ahí había otros, recordé, estaban, los consejeros del INE también diciendo, oiga, pues no nos pueden bajar los salarios, ¿no? Y, Sí, y también hay otro pecado de Saldívar, hay que decirlo, porque hay que decir las cosas como son. Y nada me pueden desmentir. En la cuenta pública 2021, el único que ha transferido recursos, ahorros, economías y todo a fideicomisos, que desde mi punto de vista no es legal, fue Arturo Saldívar. 900 millones de pesos. Lo que critican lo hizo Arturo Saldívar. Eso, en la cuenta del 2021, al Fireco, a un fideicomiso con el propósito de implementar la reforma laboral. Ajá. Pero eso no se valía. Eso es lo que están criticando. Y él lo hizo. Y él lo hizo. No estoy diciendo que se lo echó a la bolsa, que No, se no. lo llevó de abajo de la toga. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que hizo un movimiento que desde mi punto de vista es ilegal y fue observado por la Auditoría Superior de la Federación, cuenta 2021. Los fideicomisos, ¿no va a pasar eso? ¿Le van a quitar los fideicomisos a la Corte o con este recurso que firmaron ustedes y con estos que ya otorgaron jueces se va a congelar? Yo eso? creo que se puede congelar ahí, y yo creo, no porque la hayamos propuesto nosotros, el Grupo Plural, pero hay una posición intermedia, salomónica, correcta, porque hay que ayudar a Acapulco, sin duda. Claro. Y hay 3 fideicomisos que son para infraestructura, y que ahí había más o menos 6.500 millones a números de los más recientes que yo me acuerdo. 6.500 millones que no tienen derechos laborales asociados a los fideicomisos. Esos 6.500 deben irse Acapulco. a Acapulco. Esa es nuestra posición. Pero los fideicomisos que tienen derechos asociados a los trabajadores, ¿qué quiere decir esto? Que tú le metes Claro. individualizadamente. Tú le metes para potenciar tu seguro médico o para ahorrar o que te dé el fideicomiso un peso, y esas son... Entonces tu fondo de ahorro. Pero claro. esas ya están pactadas en las condiciones generales de trabajo. Por Yo ende, enseñé nadie el recibo. puede disponer de eso. Las protege la Constitución. Claro, pues si es la mitad de eso, o la tercera, por lo que sea, pero es mío. Es el pacto que Claro. yo hice aquí para venir Claro. a trabajar con Claro. ustedes. Y está firmado. Está firmado y me lo protege la Constitución. O sea, se llaman condiciones generales de trabajo. Nadie puede venir y echarle un guante a eso y a decir... Eso es lo que nosotros decimos. Pero ni la presidenta de la Corte, ni el presidente de la República, no. ni el presidente del Senado. O sea, nadie. Nadie, Ah, nadie. Y subrayar. yo creo que eso va a protegerlo, tanto el amparo como la acción de inconstitucionalidad. Y la verdad, lo otro puede 6.500 millones que nos entregárselos a Banobras. Y que los dé al Acapulco. Que se capitalice Claro. Banobras y que pida un crédito Guerrero de más de 6.500 Y que lo ponga a y que disposición. a largo plazo, y que lo ponga a disposición de fuentes de empleo, no de clientelas electorales y partidistas para la próxima elección, sino de fuentes de empleo para los que tienen un empleo y estaban asegurados en el Seguro Social. A esos les damos un crédito. Eso es lo que debería hacer. 6.500 millones a Banobras, fondear Banobras para ofertar un crédito. Un crédito en Banobras blando a los negocios que en Acapulco tenían a sus trabajadores asegurados. Ya gratis la asesoría. A ver si le entienden. Que te hagan caso, pero lo veo difícil, lo veo difícil.
todo. No entiendo por qué el presidente se resiste a este tema de, oiga, Acapulco necesita ayuda, y no necesita ayuda le descuento los impuestos, ¿no? ¿Quién va a recaudar impuestos ahí si se derrumbó la actividad económica? Nadie va a recaudar nada. O no pague ahorita su crédito, lo paga en 6 meses. No. Necesita inyección de efectivo para construcción, para conservar las plazas de empleo, para rehabilitar los hoteles y que regrese la actividad turística. Se necesita una excepción legal fuerte, una mora reglamentaria, administrativa. Una mora es detener los reglamentos y que no se meta ahí la alcaldesa a no permitir. Se necesita reactivar la economía fuerte, se necesitan estímulos, no prórrogas, sino quitas. Claro. O sea, perdón fiscal. Ya, se necesita perdón fiscal. Y se necesita quizá una excepción mayúscula a la ley, yo la estudiaría, a la ley de juegos y sorteos, para hacer de Acapulco no la competencia de Puerto Vallarta o no la competencia de Cancún, sino hacer de Acapulco la competencia de Las Vegas. Así de plano. O sea, cirugía mayor, de ese tamaño, para recuperar Acapulco. Un Acapulco en el que en la década de los 70 llegó a aterrizar el Concorde, el avión supersónico. Y un Acapulco que tiene unas desigualdades terribles que solo se van a generar, solo se van a borrar con empleo, no con una dádiva, no con una... Hay que apoyar en los centros de acopio, no quiero que se malentienda, pero el Estado no puede hacer centros de acopio. Sí, pero el Estado no puede repartir despensas. No es un convento, no es una ONG. Bueno, ojalá y lo entiendan, porque ellos se llenan la boca diciendo, ya mandamos tantas... Ya dimos el sueldo. No, ya hicimos tantas miles de comidas al día. Sí, usted es el Estado mexicano, oiga, no es para dar repartido. 3 cepillos de dientes y 2 astringos. Oiga, sea serio, ¿no? Sí, que por cierto, en el presupuesto aprobado ahora... al cierre de la semana, no se etiquetó un peso para apoyos a Acapulco, ¿no? ¿Qué resistencia Morena en esto? ¿Por qué? Porque lo quieren mantener en lo discrecional. No, porque todo lo tiene que dar el presidente. Y lo va a dar a través del ejército. Y el ejército no necesita nada que no sean los... Hay un fondo en la ley de protección civil. Hay que reconocer que el huracán... Fue un huracán que fue rapidísimo y que no se podía prever su ferocidad. Sí. El huracán. Aunque sí se podía prever para los de los barcos. Sí. Los de los barcos se debieron haber bajado de los barcos y muchos están muertos abajo del mar. Sí. Entonces, pero hay que decir que sí, ningún gobierno hubiera podido contener una cosa de eso. Aquí estuvo un experto la semana pasada que dijo ahora donde el Centro Nacional de Miami fue avisando. El Centro Nacional de Huracanes, sí, pero a ver, lo que yo sí quiero decir es que la Ley de Protección Civil sí prevé, y eso sí se tenía que tener previsto, un fondo para emergencias. Artículo 7 de la Ley de Protección Civil Federal. Ahí está. Párrafo, fracción tercera, creo. Y entonces... Ese fondo no tiene nada. Es por ahí, es entregar el dinero por ahí, es hacerlo transparente, es hacerlo claro. Y insisto, es para generar estímulos al empleo, no para generar estímulos a la clientela, a la que hoy le voy a dar un refrigerador, a la que hoy le voy a dar un ventilador, a la que hoy le voy a dar un colchón y mañana le voy a ir a pedir su voto. Claro. No. Es liberar a Acapulco, liberar a las personas, es decir, regresarles su centro de trabajo asegurado. Por eso yo digo que se debe dar prioridad a los que estaban asegurados antes del huracán en el IMSS. Porque tenían trabajo. Porque tenían trabajo. Claro. De entrada a esos les presto. Claro. De entrada a esos les presto. Les presto dinero con créditos blandos, con créditos flexibles. Ahora, sinceramente, Acapulco, yo estoy seguro que se las va a cobrar. Y se las va a cobrar en la Ciudad de México, con mucha gente que vaya, gente de clase media, gente pudiente y gente que va los fines de semana a La Roqueta. Y sí, claro, a Caleta y a todo, claro. Es el centro vacacional prioritario de esta zona. Sí. Un poquito el tema del presupuesto, que no es atribución del Senado aprobarlo, nada más de la Cámara de Diputados, pero un poco también para cerrar la pinza, senador. Le pegan el presupuesto al Poder Judicial, recortándole su gasto 2024 a la Corte, al Consejo de la Judicatura, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al INE, al INAI, a los autónomos. ¿Qué lectura hacer de eso en términos de que viene un proceso electoral muy importante el próximo año
¿Se está abaratando la democracia ahí? La lectura es lo que yo dije al principio. La República es el poder dividido para su ejercicio. Y la lectura que yo hago ahí es que te faltó decir el INAI, también el INAI. Sí. Pues los órganos que no se doman, los órganos que no se arrodillan, los órganos que no están atentos al rezo mañanero, para oír las instrucciones desde la mañanera. Entonces, a esos les están recortando. Yo sí veo que hubo allí un cierto castigo, venganza presupuestal. Y te aprieto y te ahorco. Darles libertad presupuestal a los jueces es garantía otra vez de los ciudadanos. No es privilegio, es protección al cargo. Y aquí debo decir que la ruta a seguir es la que les da un porcentaje al Poder Judicial que Jalisco hizo. Ese es un porcentaje al Poder Judicial del presupuesto y ya. Fijo, establecido, no dispuesto a la negociación. No dispuesto a la negociación. Y ya, y que ellos hagan sus ahorros y sus ejercicios y como sea, y pedirle resultados. Pero yo sí veo que la lectura es debilitar a la República, porque en el fondo se quiere un imperio donde mande un solo hombre que al final va a dejar quiere dejar o va a dejar, dependiendo de los que le digan los ciudadanos, a una sucesora. La quiere dejar ahí y heredar el poder. Entonces, todas las garantías, todo lo que se requiera para dejar a una heredera en el poder como si fuera una monarquía. 7 minutos antes de irnos, senador. Una reflexión final de el proceso electoral y cómo lo estás viendo. Hay como 2 punteras, ahí están. Está la del grupo gobiernista, Morena, PT y estos. Está la del Frente Amplio. Primero, si quieres, de la oposición, la cuestión de los partidos, el respaldo a Xóchitl. Esa campaña va a prender. ¿Qué lectura haces de eso? Y luego vamos a Morena y a Claudia. Como yo soy muy libre de mis opiniones, yo simpatizo con Xóchitl Gálvez, por supuesto. Yo le tengo aprecio, le tengo afecto. Pero esa campaña necesita orden. Necesita una propuesta de nación. Y necesita una mayor seriedad en la presencia. Queremos un presidente. No queremos ni un gerente de los ricos, como había antes, ni un presidente que habla en las mañaneras y no ejecuta, y un presidente que estimule la concordia entre los diferentes, entre los que pensamos diferentes. Yo quiero que Xóchitl Gálvez parezca más una jefa de Estado. Y a veces, pues, no me gusta que se devalúa eso un poco, ¿no? Que se devalúa un poco y que baile y que todo muy bien, sí. Yo también soy muy mal hablado, soy michoacano, y entonces, sí. Pero hay que decirle a los chavos, hablarles con su mensaje a los chavos, pero una presencia más institucional, más de campaña desordenada, ¿ves ahí? Sí, veo muchas cabezas, mucha gente. O no sé ni quiénes son las cabezas. Sí. Sí, quiero decirlo y lo digo con el ánimo constructivo, porque yo ¿Te preocupa? simpatizo. Sí, me preocupa, porque de repente conozco campañas perdedoras y de repente veo algunas cosas de derrota. Pero veo mucha esperanza y mucho ánimo. Y veo mucha ciudadanía, Mucha ciudadanía atenta a eso, esperando un liderazgo así. Sí. Y esa es la que hace. Entonces, del otro lado, Claudia está enfrentando los retos de nombrar a los candidatos a gobernadores y de domar a sus propias huestes. Si las logra domar, allá el pataleo está duro, Sí, si las logra domar con el bastón de mando, ya vimos que no doma a Ebrard, y que Ebrard se queja del uso clientelar de los recursos de la Secretaría de Bienestar y nadie ha dicho nada. Del robadero que le hicieron, según Marcelo, para favorecer a Claudia. Marcelo, ¿no? Bueno, la denuncia la hace él. No lo digo yo. Y Morena no respondió, por cierto. Nada. Entonces, no ha domado a Marcelo. Este prócer de la democracia que se llama Delgado se hizo teololo con las denuncias de eso. Ahí están. Entonces, si logra domar eso, si logra domar esa unidad, si logra tener el liderazgo tan fuerte que tiene el presidente, pues será una candidata competitiva. Pero 30 millones de votos
de una vez te lo digo aquí, no los tendrá Claudia Sheinbaum. No, estoy de acuerdo contigo. Los tuvo este caballero con su historia, con su Con 14 trayectoria, años, con su trayectoria. campaña de muchas cosas y su carisma que no le Claro. podemos dejar de reconocer. Y yo creo que un buen diagnóstico, el de ayudar a los pobres, por el bien de todos, primero los pobres, la teología de la liberación. Sí, que eso lo dijo la Iglesia Católica O sea, desde el Concilio hace 30 Vaticano años, sí, II. mucho tiempo. Bueno, más 60, sí, tienes razón. Entonces, Eso, ese diagnóstico es cierto. Hay que igualar al país. Incumplido a mi juicio, pero no sé qué digas tú, porque Totalmente, pues, los porque pobres, tú dime. los más pobres, hay más. Y los grandes ricos, los machuchones, ¿dónde está la reforma fiscal? Sí. Que se ha escrito en este periódico. MC, el papel de MC va a ser el que va a dividir a la oposición. ¿Qué papel va a estar jugando MC, donde ya está perfilando ahí a su candidato? Su candidato está en raspones allá. Tanto él como el Congreso, quiero decirlo. El Congreso y él han abusado de su poder ahí. Ahí sí hay una división de poderes dañina. Pues ya nombraron a un gobernador que no se los echaron para atrás, exacto. Y ya, entonces, no está bien la manera en la que está saliendo de la candidatura, quiero decirlo. Segundo, MC sí debe pensar dos veces si divide a la oposición. Y yo creo que Dante y los líderes de MC tienen una responsabilidad en el futuro para eventuales declinaciones o para eventuales candidaturas comunes, aunque no se haga coalición, o para eventuales compromisos de futuro abiertos y transparentes con los ciudadanos, dichos claramente. Yo creo que han resuelto bien en Jalisco, resolvió bien. El gobernador me parece que es correcto, el gobernador Alfaro. Y han resuelto bien eso. Entonces, yo, si fuera Xóchitl, no desdeñaba a MC nunca y lo trataba correctamente para una eventual declinación. Hoy, ¿cómo está el joven Samuel y si sigue en esa ruta? ¿Es un factor de división? Yo creo que no, yo creo que no. Y también no me gusta que ese tiktokeo de Saldívar también y eso. No. O sea, uno está bien, un toque, que también te vean sonreír, que también te vean, no que vean al político, no, sino que te vean sonreír, que te vean divertido, sí, cercano a la gente. Sí, cercano a la gente. Pero para mí la política no es circo, para mí es algo serio, que trabaja con evitar el dolor de los más pobres, el dolor de la pobreza, el dolor en los hospitales, el dolor. Porque para mí una república, como ya estamos cerrando, lo quiero decir, una república no es cantar el himno nacional. Para mí una república es que funcione una escuela pública, claro, que funcione un hospital público, que haya crédito público y que haya seguridad pública, devolverle el miedo a los criminales, que haya seguridad pública. Eso para mí es una república, porque no es una universidad privada, que qué bueno que hay gente, no es un hospital privado, no es seguridad privada, no es crédito privado que dan los bancos, no, es lo público. Lo público es la calle, lo público es la plaza, lo público es esto, el mensaje, lo público es que demos la cara. Eso es una república. Conclusiones. Sí, no, pues agradecer al senador Germán Martínez que nos acompañó. Vienen tiempos interesantes en el país, senador, ya el inicio de las precampañas formalmente, ¿no? Por cierto, precampañas sin candidatos o precandidatos todavía, pero bueno, siempre una voz que ayuda mucho a entender estos temas, ¿no? Y a poner las cosas también en equilibrio en la balanza. Gracias, senador. Al contrario, Víctor, muchas gracias. Querido Germán, gracias. Nos conocemos hace muchos años. Sí. Y valoro y aprecio profundamente tu trabajo y lo que has hecho y tu claridad para decir las cosas. Esto de lo público, que me parece capital, es cuando hagamos el balance de esta administración, a lo mejor entre los legados y las cuentas finales será pues la disminución de lo público o el deterioro de lo público, de la seguridad, de la educación, de la salud, del crédito, de todo eso que la República debiera garantizar, ¿no? Gracias, Leo. Solo soy un ciudadano orgulloso de ser de Michoacán y me saludan al maestro Quintana. No estuvo hoy aquí, está trabajando el maestro Quintana. Luego parece que se toma vacaciones, pero no es así. El maestro Quintana está siempre aquí. Germán Martínez, señoras y señores, maestro Piz, muchas gracias. Buenas noches. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos aquí, La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.